¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a recuperar la clase de la semana pasada que no pude asistir a la misma. El día miércoles nosotros habíamos comenzado a hablar del tema de la sexualidad infantil. Nos habíamos quedado en que hoy vamos a ver lo que son las manifestaciones de la sexualidad, infantil, ¿sí? Como habíamos hablado en la clase anterior, a ver, con frecuencia lo que es la sexualidad se asocia exclusivamente con todo lo que es la genitalidad o con lo que es el erotismo, ¿sí? Pero más allá de eso, todas sus manifestaciones tienen una dimensión un poquito más amplia. Lo que es la sexualidad en realidad está conformada integralmente y incluye también otros aspectos. Entonces nosotros vamos a hablar de esas manifestaciones relacionadas. Primero vamos a hablar de las manifestaciones relacionadas con el género, ¿sí? Relacionadas, digamos, con pertenecer a uno o a otro género, ¿sí? Desde lo que son las diferencias físicas, la forma de expresarse, la forma de relacionarse también con los demás. Se ha demostrado que la forma en realidad en que nos relacionamos con las niñas y los niños es diferente y la perspectiva en relación con el género en la mayoría de los progenitores se va construyendo desde el embarazo, ¿sí? Cuando descubrimos el sexo del bebé. En general, la manera de comunicarse y la manera de relacionarse con cada género es distinta, ¿sí? Y desde esas perspectivas se van construyendo la forma de hablar, la forma de expresarse, la forma de jugar, ¿sí? Los infantes comienzan a comprender las diferencias entre los varones y las mujeres durante los primeros 3 años de vida, ¿sí? El niño, ¿qué hace? Observa el modelo masculino que tiene más próximo y la niña va a observar el modelo femenino que tiene más próximo. Y van identificando que pertenecen a un determinado género o intentan imitar muchas veces también a los mayores, ¿sí? Y asumen ellos mismos papeles observando lo que sucede en la familia, en la escuela, en todo su ambiente cercano, ¿sí? Y ellos que hacen, los reproducen, ¿sí? Del mismo modo, también interiorizan todo lo que son los valores que esos roles adquieren en lo que sería la sociedad. Entonces, por ello es sumamente importante desde la parte familiar mostrarle un modelo que sea respetuoso, un modelo que sea equitativo en relación o en relaciones entre hombres y mujeres, ¿sí? Pero algunas de sus manifestaciones son imitar el rol de la mamá o imitar el rol del papá, ¿sí? Investigar las diferencias entre el hombre y la mujer, ¿sí? A través de los juegos, a través de la convivencia familiar, a través de los amigos, y en ese sentido es sumamente importante nosotros como adultos transmitirles el concepto de equidad, ¿sí? También enseñar y mostrar en la convivencia familiar y escolar que niños y niñas son valiosos y que tienen los mismos derechos, las mismas responsabilidades y también las mismas oportunidades para desarrollarse, para crecer y también para aprender, ¿sí? Entonces, todas estas manifestaciones relacionadas con el género, tenemos lo que es la curiosidad, tenemos lo que es las preguntas frecuentes sobre las diferencias entre niños y niñas, los cuales los adultos tendremos que responder. Otra manifestación relacionada con el género es la exploración de genitales, ¿sí? Lo que sería buscar, tocar sus genitales, algunas veces los de otros niños y otras niñas, observar y llamar la atención eh, en las diferencias de ambos, jugar a la mamá, jugar al papá, ¿sí? Niños y niñas se visten también con ropa de los progenitores, ¿sí? Más allá del sexo, también juegan y pueden vestirse o expresarse como personas, digamos, del sexo opuesto, tienen mucha curiosidad por observar o tocar el cuerpo de los adultos. Con respecto, por ejemplo, a los vínculos afectivos, ellos tienen interés por tener novia, por tener novio,
¿sí? Que son los amigos, los familiares o algún personaje favorito para los niños, tienen curiosidad también por el matrimonio, ¿sí? Tienen interés por crecer, ¿sí? Muchas veces también sufren ellos rechazo, podemos decir rechazo afectivo entre sus iguales, cuidan, alimentan y brindan afecto tanto a las mascotas como a los juguetes, ¿sí? Tienen intereses y preocupaciones por las separaciones de los progenitores, tienen temor a la pérdida de sus seres queridos, ¿sí? Y con respecto al erotismo, los niños y las niñas estimulan sus genitales con las manos, ¿sí? Se frotan con objetos, con muebles, con juguetes, ¿sí? Y con respecto a todo lo que son los juegos sexuales, los niños y las niñas de edades similares juegan a, podemos decir, a acercar su cuerpo para verlos, ¿sí? Se abrazan, se besan, entre edades similares, obviamente. Eh, Juegan al doctor, juegan a los esposos, ¿sí? Juegan a imitar a ser, como dije antes, papá, mamá, o como papá o como mamá. Juegan a la casita, a tener una familia, expresan todos sus deseos también por convertirse en padre o en madre, ¿sí? Realizan las funciones de los mismos, como les dije antes, cuidar, proteger a las mascotas, a los muñecos, a otros niños, ¿sí? Y hacen muchas preguntas frecuentes sobre el matrimonio, el origen y el nacimiento de los bebés, que es lo que hablábamos la clase pasada, de que muchas veces hay que responder esas preguntas, obviamente, acorde a la edad del niño, ¿sí? También hay manifestaciones saludables con respecto a las relaciones, o que están relacionadas, mejor dicho, con lo que es la reproducción, ¿sí? Que es la forma en que las niñas y los niños se identifican o están interesados en los eventos de lo que sería la concepción, el embarazo y el parto, ¿sí? Se manifiesta por la vivencia de cómo, del deseo también de ser mamá o de ser como mamá o ser como papá, y ellos lo expresan mucho con los juegos, ¿sí? En experiencias con familiares respecto a la maternidad, respecto a la paternidad, al investigar, a conocer del embarazo, a saber cómo se forman los bebés, cómo nacen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos desde pequeños van experimentando y también van construyendo su capacidad de maternidad y paternidad con sus progenitores, ¿sí? En los juegos, en el cuidado de sus mascotas, en el cuidado de sus juguetes, ¿sí? Y en ese sentido es muy necesario reconocer y permitir que los varones, al igual que las niñas, desarrollen y expresen plenamente esta capacidad, ¿sí? No hay distinción entre juegos de niñas y juegos de niños, ¿sí? Que se le permita en realidad experimentar y desarrollar toda su capacidad de maternidad y de paternidad a través del juego. No que la cocinita es para las niñas, que el autito es para los niños, que las herramientas es solo para niños y no para niñas. Que el bebote es para las niñas, no para los niños. No, si los niños también tienen hijos y son padres, ¿sí? Las mujeres también manejamos un vehículo, también podemos arreglar algo que se rompió. Entonces, no hay diferencias entre los juegos y no hay diferencia tampoco entre lo que son los juguetes, ¿sí? Y acá también tenemos todo lo que son las manifestaciones sobre los vínculos afectivos, que es esa capacidad de relacionarse y de sentir afecto por sus seres queridos, por sus familias, por sus amigos y por sus mascotas, ¿sí? Los vínculos afectivos se relacionan con la capacidad de sentir afecto por los demás, ¿sí? Ustedes saben que el primer vínculo es con la madre y el afecto y los estímulos transmitidos al bebé van a ser la pauta para ir desarrollando toda su capacidad de vinculación, ¿sí? Entonces, en los bebés, por ejemplo, las experiencias sensoriales son básicas para el desarrollo. Y los adultos somos quienes deberíamos enseñar y mostrar desde las primeras etapas
formas de vinculación saludable. ¿Sí? Entonces, cuando los progenitores o cuando los cuidadores expresan cariños al tocar, al acariciar, al alimentar, al hablarle al bebé, sientan ya ahí las bases para brindarle seguridad, ¿sí? Que va a ser un aspecto fundamental en su desarrollo. Y la familia es la principal portadora de ese vínculo afectivo, ¿sí? Conforme avanza todo lo que es el desarrollo y también conforme avanza lo que es la socialización, se van a ir formando vínculos con amigos, ¿sí? A través de los juegos, ¿sí? Primeramente, los niños comienzan solitos, ¿sí? A jugar. Posteriormente juegan en compañía, pero como un poquito dispersos. Y alrededor de los 6 años, el juego ya es en equipo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los menores? Empiezan a comprender y empiezan a respetar todos los límites, ¿sí? Y los amigos comienzan a formar parte esencial de su vida. ¿Bien? También es muy frecuente que ellos mencionen querer casarse, ¿sí? Con su mamá, con su papá, con algún amigo, con algún familiar, y eso muchas veces a los adultos nos puede generar confusiones, ¿sí? Al interpretar eróticamente, podemos decir, esas expresiones, ¿sí? Que en realidad son parte de su capacidad de amar y de formar vínculos afectivos. Bien, por eso es muy importante, digamos, tener en claro, informar y mostrar el rol que ocupan los hijos y los padres en las relaciones familiares, ¿sí? Mostrar relaciones saludables y respetuosas, y que los niños y las niñas aprendan a expresar esos sentimientos, que aprendan a construir relaciones basadas en el respeto a sí mismo, en el respeto hacia los demás, mostrando siempre modelos afectivos dentro de la familia, ¿sí? Después tenemos todo lo que son manifestaciones relacionadas con lo que sería el erotismo, ¿sí? Que refleja en realidad la capacidad que tienen los niños y las niñas de percibir las diferencias, o las diferentes, mejor dicho, sensaciones corporales, ¿sí? El recién nacido tiene una gran estimulación afectiva a partir del primer vínculo con la madre. Bien, recibe todo lo que son las sensaciones y mediante el contacto va desarrollando su erotismo a través del reflejo de succión, a través de lo que son las miradas, las caricias, la proximidad con el cuerpo de la mamá. Durante los primeros meses, el bebé va descubriendo su cuerpo y las sensaciones se pueden experimentar con los diferentes sentidos, tanto con la vista, con el olfato, el oído, el tacto y el gusto, ¿sí? Los sentidos le van a ayudar también a conocerse y a relacionarse con las personas, con los objetos, y también para ir diferenciando las emociones que le provocan placer y las emociones que le provocan disgusto, ¿sí? Y algo que yo nombré la clase pasada, que también por ahí yo digo, uy, los adultos nos horrorizamos cuando decimos esta palabra, es el tema de la masturbación, que es parte del desarrollo, ¿sí? Que se inicia a partir de que el niño o la niña descubre la zona genital, ¿sí? A partir de que el niño o la niña posee mayor coordinación motora, que se da entre los 3 y los 5 años de edad, ¿sí? Luego disminuye en lo que es la etapa de latencia, ¿sí? Por eso se recomienda siempre transmitir el concepto de privacidad, explicarle que la masturbación, quizás no con ese nombre, pero sí por ahí buscarle la vuelta para explicárselo, que es parte propia de la intimidad, ¿sí? Que es un acto que es privado y que puede hacerse en lugares seguros, ¿sí? Otra cosa importante, las manos limpias, que nunca se debe hacer frente a otras personas, informarle que también nadie debe tocar su cuerpo, ¿sí? Y que ellos también deben respetar el cuerpo de los demás, ¿sí? Algo que por ahí los adultos solemos hacer es el tema de enojarnos. En realidad se recomienda no mostrar enojo, ¿sí? No mostrar conductas de desaprobación o castigos, ¿sí?
a través de lo que es la masturbación, los infantes van descubriendo, ellos van explorando y también van experimentando sensaciones en su cuerpo, ¿sí? Por eso es necesario, muy necesario, que yo creo que a ustedes ya se los dije, cuando vimos las etapas de desarrollo, es necesario que desde pequeños aprendan a nombrar sus genitales con el nombre correcto, ¿sí? Es un buen momento para que ellos eh, aprendan esos nombres correctos. Cuando los bañamos, cuando le cambiamos el pañal, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando los cambiamos. Porque es muy común que nosotros los adultos, quizás por incomodidad, nombremos incorrectamente los genitales, ¿sí? Porque por ahí, como dije, nos provoca incomodidad, lo que puede eso transmitir un mensaje de que existe algo malo, algo extraño, ¿sí? En ellos y no tienen la confianza para cuidar o para hablar de esa zona del cuerpo que causa incomodidad o genera por ahí conflicto. Entre lo que son los 3 y los 5 años de edad, ellos suelen mostrar gran curiosidad por conocer las partes íntimas de su cuerpo, ¿sí? Y en esa edad es muy común que exploren, que toquen su cuerpo, que toquen sus genitales, ¿sí? Se dan cuenta de cómo son. También ellos van descubriendo las similitudes y las diferencias entre niños y entre niñas, ¿sí? Bien. A ver, jugar con los genitales es parte del proceso, ¿sí? Jugar al doctor, jugar a la mamá, al papá, o hacer comparaciones entre niñas y niños, es parte del proceso, masturbarse, frotarse los genitales con juguetes o con objetos, todo eso es parte del desarrollo de su sexualidad, ¿sí? Entonces tenemos una tabla de comparamientos sexuales comunes en la infancia. Vamos a comenzar hablando de los niños preescolares, o sea, los niños menores de 4 años, ¿sí? Donde ellos, ¿qué hacen? Exploran y tocan sus partes íntimas. A esas edades es como que lo hacen en público, lo hacen en privado, ¿sí? Frotarse las partes privadas, también mostrar las partes privadas a otras personas, es algo que ellos suelen hacer, tratar de tocar los pechos de la madre o quizás de otras mujeres, quitarse la ropa, querer estar desnudos, ¿sí? O tratar de mirar cuando otras personas se están desvistiendo para entrar al baño, por ejemplo, ¿sí? Es muy común también que hagan preguntas acerca de su cuerpo, ¿sí? Del cuerpo de otras personas, de las funciones corporales, ¿sí? Es también algo, un comportamiento sexual común, hablar con otros niños, ¿sí? De la misma edad, ¿sí? Acerca de las funciones corporales. Luego tenemos los niños pequeños, que van aproximadamente de entre los 4 y los 6 años de edad, donde los comportamientos sexuales comunes tenemos tocarse las partes privadas a propósito, que sería lo que es la masturbación, ¿sí? Ocasionalmente en presencia de otros también, tratar de mirar a otras personas cuando están desnudas o cuando se están desvistiendo, imitar comportamientos de pareja, ¿sí? Tomarse de la mano, besarse con otros niños, hablar de las partes privadas y utilizar malas palabras, ¿sí? Aunque no comprendan por ahí su significado, ¿sí? También otra manifestación sexual común es explorar las partes privadas de otros niños de la misma edad, por ejemplo, cuando juegan al doctor, ¿sí? Bien, y luego tenemos todo lo que son los niños en edades escolares, que va desde los 7 años aproximadamente a los 12 años, donde manifestaciones sexuales comunes son tocarse las partes privadas a propósito, ¿sí? Usualmente lo hacen ya en privado, jugar con otros niños de la misma edad a juegos que involucran comportamientos sexuales, ¿sí? El famosísimo verdad-consecuencia, jugar a la familia, jugar al novio, a la novia, ¿sí? Otro comportamiento sexual común
en niños de edades escolares es tratar de mirar a otras personas cuando están desnudas o cuando se están desvistiendo, mirar fotos de personas desnudas o semidesnudas, ¿sí? Ver o escuchar material de contenido sexual a través de los medios de comunicación, que hoy en día, como venimos hablando en clases anteriores, todo niño y cada vez a menor edad están expuestos a el internet, a los teléfonos celulares, a la televisión y demás. También otro comportamiento sexual común es querer más privacidad, ¿sí? Por ejemplo, rehusarse por ahí a desvestirse delante de mamá, del papá, ¿sí? Y resistirse a hablar con los adultos acerca de temas sexuales. También eso es muy común. Y por último, empezar a sentir atracción sexual o interés hacia otros niños o hacia otras niñas de su misma edad, ¿sí? Pero hay algunos comportamientos sexuales infantiles que indican más que una simple curiosidad, ¿sí? Que se consideran ya problemas de comportamiento sexual. Todo lo que son los problemas de comportamiento sexual pueden poner en riesgo la seguridad y también el bienestar del niño y de otros, niño, niña y de otros niños o niñas, ¿sí? Pero, a ver, con respecto a los problemas del comportamiento sexual, incluyen todo acto que está claramente más allá del nivel de desarrollo del niño. Por ejemplo, un niño de 3 años, ¿sí? Que trata de besar, a ver, voy a ir drásticamente, los genitales de un adulto, ¿sí? Que incluyen amenazas, que incluyen forcejeos, que incluyen agresiones. También podemos incluir dentro de los problemas de comportamiento sexual los niños con una gran variedad de edades, ¿sí? Y de habilidades. Por ejemplo, un niño de 13 años jugando al doctor con un niño de 3 o 4 años, ¿sí? Bien. Y otro problema de comportamiento sexual es cuando se producen fuertes reacciones emocionales en el niño, como es la rabia, la ira, la ansiedad, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de qué y cuándo enseñar, ¿sí? Comenzando por los niños preescolares, o sea, los niños menores de 4 años. Información básica que se le tiene que dar, ¿sí? Que los niños y las niñas son diferentes. Bien, nombrar correctamente las partes del cuerpo de los niños y las niñas, ¿sí? Información básica, que los bebés vienen de las mamás, no que lo trae la cigüeña, ni que mandamos una cartita y nos dejaron el niño ahí, el doctor lo trajo por arte de magia, ¿sí? Otra cosa, reglas acerca de los límites personales, ¿sí? Por ejemplo, mantener las partes privadas cubiertas, no tocar las partes privadas de otros niños, ¿sí? Y otra cosa sumamente importante es dar respuestas simples a todas sus preguntas, ¿sí? Acerca del cuerpo, acerca de todas las funciones corporales. Bien, y información para mantener la seguridad de estos niños preescolares es hacerles saber la diferencia entre caricias apropiadas o caricias que están bien, ¿sí? Caricias que son reconfortantes, digamos, agradables, bienvenidas, y caricias no apropiadas o que no están bien, ¿sí? Que son esas caricias invasivas, incómodas, no deseadas, dolorosas, ¿sí? Para mantener la seguridad también hacerle saber que su cuerpo es suyo y que le pertenece, ¿sí? Que todos tenemos derecho a decir que no, a no ser tocados, a no ser acariciados por un adulto. Bien, que nadie
nadie, ni niños, ni adultos, tienen derecho a tocar sus partes privadas. ¿Sí? Que está bien decir que no cuando un adulto pide que el niño haga cosas que están mal. ¿Sí? Bien, y que existe diferencia entre una sorpresa, ¿sí? Que es algo que será eh, revelado pronto, como un regalo, que un secreto. ¿Sí? Que un secreto es algo que supuestamente nunca debe decirse. Bien, hay que enfatizar que nunca está bien el mantener secretos con mamá y con papá. ¿Sí? Y que personas pueden contarles si alguien le hizo algo que no es apropiado, que no está bien, o que te pidieran por ahí o le pidieran que hiciera algo que no está bien. ¿Sí? Bien. Luego tenemos todo lo que son los niños pequeños de aproximadamente entre los 4 y los 6 años, y también vamos a hablar de la información básica que hay que suministrarle, ¿sí? Que los cuerpos de los niños y las niñas cambian, ¿sí? Cuando pasan los años, hay que ir informándolo de a poco. Explicaciones también simples de cómo crecen los bebés dentro del vientre de las madres, ¿sí? Y acerca del proceso de nacimiento. Yo algo que siempre cuento, que mi niña era pequeña, que a mí me preguntaba cómo nació ella, mi hija nació por cesárea, entonces yo le mostraba mi cicatriz y yo le decía que ella estaba en mi panza y que después el doctor eh, tuvo que abrirme la panza para que naciera, pero también le expliqué que hay otros niños que nacen a través de la vagina, y ella me dijo, yo quiero ver un video. Bueno, le contesté yo. Está bien que mi hija me escucha constantemente hablar de todos estos temas, como que creo que la tiene más clara que yo en muchas cosas, pero me pidió en su momento ver un video y le pregunté, ¿cuál de los dos nacimientos querés ver? Me dijo, los dos. Y con 4 o 5 años, no, 5 o 6, perdón, 5 o 6 años, se sentó a mirar un video de cómo nacían los bebés. Obvio que para un niño es impactante, pero ella ya lo sabe y hoy se lo toma muy natural. Sí, en su momento que me dijo, yo nunca voy a tener un bebé. Obvio, pero a ver, no sé si es suerte o no, o por ahí a lo mejor está expuesta a muchas cosas, eh, con lo cual, viste, yo trabajo desde mi casa y por ahí ella anda, va y viene, y hay muchas cosas que me escucha y luego me pregunta, y trato siempre de responder a todas sus preguntas, lo mismo que es Catalina. eh, Siempre le enseñé que las mujeres a determinado momento, bueno, tenemos nuestra primera menstruación, que el cuerpo va a ir cambiando, que no se asuste. Son pequeñas cosas que, por ejemplo, yo siempre lo cuento, a mí no, de chica no me sucedió, y yo cuando tuve mi primera menstruación no sabía lo que me sucedía, nadie me explicó nada, eh, y hasta el día de hoy nadie me explicó nada. Entonces, qué mejor que ellos lo tomen como algo natural que le pasa a todos, a todas las mujeres, por ejemplo, que nos sucede eso, y que no es algo que hay que horrorizarse, ni que ocultarlo, ni que no se pueda hablar del tema. ¿Sí? Eh, por eso siempre digo que hay que darles este tipo de respuestas cuando ellos preguntan, ¿sí? Acerca de las funciones corporales del cuerpo y demás. Obviamente que también hay que seguir teniendo todo lo que son las reglas claras de los límites personales. ¿Sí? Bien. Y todo lo que es información para mantener la seguridad de los niños pequeños con respecto a abuso sexual. Hay que explicarle que es cuando alguien te toca las partes privadas o te pide eh, que le toques las partes privadas a otra persona, el abuso sexual, ¿sí?
que el abuso sexual también puede suceder cuando quien lo realiza puede ser una persona que por ahí uno lo conoce, ¿sí? Que el abuso sexual nunca es culpa del niño, ¿bien? Que si una persona conocida trata de que el niño vaya con él o con ella, ¿sí? Por más que sea conocida, por más que uno no quiera, no debe ir con la persona de confianza, lo mismo que con un desconocido, ¿sí? Si sucede con un desconocido, hay que correr, hay que contarle lo que pasó a sus padres, a sus maestros, a sus vecinos, a sus tíos, ¿sí? A un oficial de policía, a cualquier persona adulta que ellos confíen, ¿sí? Y hay que enseñarle a qué personas uno puede contarle si alguien le hizo algo que no es apropiado. Luego tenemos todo lo que son los niños de edades escolares, donde la información básica que debemos darle es que esperar y cómo enfrentarse a los cambios de la pubertad, ¿sí? La menstruación, en los niños los sueños mojados, hay que darle información básica, dije, ¿no? Sobre la reproducción, sobre el embarazo, sobre el parto, ¿sí? También todos los riesgos asociados con las actividades sexuales, el embarazo, las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Información básica también sobre métodos anticonceptivos, ¿bien? Explicarle que la masturbación es común y que no está asociada con problemas a largo plazo, ¿sí? Pero que eso debe hacerse en un lugar privado, ¿sí? Y información para mantener la seguridad de los niños en edades escolares, que va de los 7 a los 12 años aproximadamente, que el abuso sexual puede o no incluir tocamiento, o sea, caricias o manoseos, ¿sí? Y cómo mantener la seguridad y los límites personales, por ejemplo, al chatear hoy en día o al conocer personas por internet, ¿sí? Quienes tienen niños lo saben muy bien, hoy en día todos los que son los juegos en línea tienen chat y por ahí hay una gran deficiencia de los padres en no controlarlos. Así que también eso y cómo reconocer y evitar riesgos, ¿sí? En ciertas situaciones sociales y las reglas claras cuando tienen noviecita, noviecito o cuando salen en citas, podemos decir. Entonces, en conclusión, la sexualidad, ¿sí? Como hablamos en la clase pasada, sigue considerándose un tema como tabú, ¿sí? Y como tal se tiende muchas veces a ocultarlo o a no hablar del cuerpo, y la sexualidad en realidad de niños, niñas, tiene una serie de características que las hace diferentes a los de los adultos, y aún más todo lo que son las expresiones de la sexualidad refleja el propio desarrollo y los aspectos afectivos, también los aspectos emotivos del conocimiento y de socialización, que tienen una gran relevancia para todo su crecimiento. Y los juegos sexuales, ¿sí? En este periodo se basan en la curiosidad, en el conocimiento y en la experiencia de sensaciones corporales, ¿sí? Y acuérdense que el establecimiento de vínculos afectivos satisfactorios y sin violencia proporcionan un referente para el desarrollo armónico en su edad adulta. Bien, que la sexualidad infantil se expresa de diversas maneras. Las niñas y los niños saludables juegan y conocen su cuerpo, ¿sí? Tienen inquietudes sobre el amor, sobre los besos, sobre las diferencias entre los niños y las niñas, sobre cómo se hacen y nacen los bebés. Todas esas expresiones, ¿sí? Que requieren obviamente de una participación activa de los progenitores, ¿sí? Para lo que sería su orientación y también para permitir la comunicación, la confianza, la verdad, el respeto, que esos sean los ejes de la educación sexual dentro de la familia.
¿sí? Todo tipo de educación sexual tendrá que basarse siempre en el conocimiento científico, ¿sí? Estar encaminados a proporcionarle un desarrollo integral saludable a esos niños, además de fomentar los roles de género que promueven el respeto y las reglas o las relaciones, mejor dicho, justas y equitativas entre los niños y las niñas. ¿Sí? Bien. Ahora, voy a buscarles un videíto para hablar de la ley 26.061. Si me dan un segundo, voy a ver si lo encuentro, eh, porque no me di cuenta de prepararlo antes. ¿Dónde estará? A ver si lo tengo por acá. ¿Cómo no me di cuenta antes? Diversidad. Un segundo. Oh, a ver si está acá. Ah, acá. Bien. Ahora les voy a compartir un ratito pantalla para hablar de la ley, para que ustedes vean, mejor dicho, el videíto, y después vamos a charlar un poquito de esta ley. Aquí está. Ahí les comparto. Todos los niños tienen derechos. Tenés derecho a la vida, a su disfrute y protección. Tenés derecho a una familia que te cuide, te dé amor y afecto. Tenés derecho a saber quién sos, cómo te llamás, quién es tu familia y de dónde venís. Tenés derecho a tener tu documento de identidad. Tenés derecho a jugar, a disfrutar del tiempo libre y a practicar deportes. Tenés derecho a una vida saludable y recibir atención cuando te enfermes. Tenés derecho a la educación pública y gratuita y a que en la escuela te enseñen cosas que te ayuden a crecer. Tenés derecho a no trabajar y ocupar tu tiempo en ir a la escuela y jugar. Diversidad cultural. Tenés derecho a que respeten tu origen, costumbres y creencias. Tenés derecho a que te protejan de toda forma de violencia, agresión o maltrato. Tenés derecho a ser escuchado, a que tus opiniones sean tenidas en cuenta. Tenés derecho a vivir en un ambiente sin contaminación y disfrutar de la naturaleza. Tenés el derecho de conocer tus derechos, las leyes que te protegen, a recibir información pensada especialmente para vos, a crear e imaginar y expresar libremente tus ideas y opiniones. Tenés derecho a que el Estado te ayude y te proteja. Que hoy, como todos los días, se respeten los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes. Todos los niños tienen derechos. Bien, ese era el videito que les quería mostrar. Ustedes también, obviamente, que lo tienen dentro del campus virtual, pero vamos a hablar o vamos a hacer un poquito un resumen sobre la ley 26.061 de los derechos de los niñas y adolescentes. ¿Qué son en realidad los derechos de estos niños? Los derechos de los niños son el conjunto de normas jurídicas que los protegen, y estas son de orden público, ¿sí? Son de orden indivisibles, también irrenunciables y también independientes, ¿sí? Es una ley que surgió el 28 de septiembre del año 2005 y se puso fin a casi un siglo de lo que fue el patronato de la infancia. ¿Y a quienes protegen esta ley? A niños
niñas y adolescentes hasta los 18 años de edad. ¿Sí? La ley en realidad es una ley de aplicación obligatoria, ¿bien? Donde los niños tienen derecho a ser oídos, tienen derecho a ser atendidos, ¿sí? En cualquier ámbito, sea cual sea la forma en la que se manifiestan, ¿sí? Y quienes están obligados a que la ley se cumpla: la familia, la sociedad y principalmente el Estado. ¿Sí? ¿Quiénes son quienes deben protegerlos y afiliarlos en cualquier situación? ¿Sí? ¿Y cuáles son los derechos de las personas menores de edad? A ser respetados en todos los aspectos, tienen derecho a la salud, ¿sí? Toda institución debe atender prioritariamente a niños, niñas y adolescentes y también a madres embarazadas para la integridad de su salud. Tienen derecho a hacer deportes, a jugar, a disfrutar de un ambiente sano, a no sufrir humillación, a no sufrir abuso en ningún aspecto, a tener su documento, a tener su nombre, su nacionalidad y su propio idioma, ¿sí? Tienen derecho a conocer a sus padres biológicos y a mantener un vínculo con ellos, salvo que puedan provocarle daño. Tienen derecho a tener una familia alternativa o una familia adoptiva que los críe cuando no pueden tener contacto directo, digamos, con sus padres. Tienen derecho a recibir educación, tienen derecho a gozar de los beneficios de la seguridad social y a expresar sus opiniones en familia y que sean tenidas en cuenta, ¿sí? ¿Y qué otros derechos tienen los adolescentes a partir de los 13 años? Que, no sé si ustedes lo saben, pero dentro de la ley, a partir de los 13 años, los niños y las niñas tienen derecho a trabajar, ¿sí? Siempre que no sea ese trabajo un peligro, ¿sí? Para cualquier aspecto de su salud. Tienen derecho a casarse y si es mayor de 16 años, se le considera como un adulto para todas las decisiones que se refieren al cuidado de su cuerpo. ¿Sí? Y tienen derecho de prohibición de discriminación de embarazo por maternidad y paternidad, que eso muchas veces también sucede dentro de la escuela, el tema de la discriminación por embarazo o por paternidad por parte del adolescente. ¿Sí? Y también hay derechos especiales que tienen al nacer, ¿sí? A ser identificados en forma inmediata para que puedan ser inscritos en el registro civil. Y si la madre o el padre no tienen documento, el Estado debe hacer lo que sea necesario para la identificación del recién nacido. Y todo ese trámite es gratuito, ¿sí? Y también los niños, niñas y adolescentes tienen derecho ante la justicia. ¿A qué? A ser escuchados, ¿sí? A participar en todo procedimiento judicial en el que estén involucrados y a tener un abogado. Bien, pero también hay medidas de protección integral. ¿Y qué son esas medidas de protección integral? En realidad son decisiones que protegen o que los protegen cuando sus derechos son amenazados o son violados. ¿Y cuáles van a ser esas medidas de protección? Mantenerlos con su familia, incluirlos en programas de búsqueda o que busquen fortalecer y apoyar a las familias, darles ayuda económica si hay necesidades básicas insatisfechas, incluirlos en programas de asistencia integral a la embarazada, darles tratamientos médicos, psicológicos y psiquiátricos si es necesario. Pero también dentro de la ley hay medidas de protección excepcionales, ¿sí? Que esas medidas son estar por un tiempo, por ejemplo, en otro ámbito familiar, pero con una persona o con personas vinculadas a esos niños y por excepción pueden convivir con un grupo distinto de familias y los requisitos para permitir estas medidas de protección excepcionales es que cumpla o que se cumplan las medidas de protección integral, tener en cuenta las opiniones también de los menores, tener en cuenta la convivencia entre los hermanos, ¿sí?
y que la autoridad que tome la medida excepcional informe dentro de las 24 horas al juez de familia que corresponda. ¿Sí? Es una ley que establece principios de igualdad y no discriminación, principios de efectividad, deber de comunicación, deber de funcionarios de recepcionar todo lo que son las denuncias. ¿Sí? Bien. Voy a dejar de compartir. Gracias Tamara por estar. Hoy vamos a terminar un ratito antes. Con esto nosotros en realidad terminaríamos lo que es el módulo número 1. Me lo voy a anotar. Lo que sería el módulo número 1, ¿sí? Yo ahora, cuando termine de dar esta clase, les voy a mandar una pequeña encuesta al grupo de WhatsApp, porque ustedes saben que cuando nosotros terminamos de ver o de dar un módulo, hay un examen, ¿sí? Para que ustedes voten cuando desean hacer el examen, si antes del receso escolar, que comienza el día 1 de enero, ¿sí? O sea, en diciembre, en estas últimas 2 semanas que quedan de diciembre, o quieren hacerlo en enero, en las vacaciones, y yo me voy a tomar un momentito antes de cortar la clase para enseñarles a ustedes cómo se hace un examen dentro del campus virtual. ¿Sí? Así que les voy a compartir la pantalla, voy a compartir toda mi pantalla, en realidad, para que ustedes puedan ver. Ustedes van a entrar al campus. Un segundo. Ahí. Voy a ver, ahí está. Bien. Ustedes van a entrar al campus como lo hacen habitualmente, ¿sí? Con su usuario, con su contraseña. Yo en este caso voy a buscarlo. Ustedes son acompañante terapéutico infantil. Entran al campus como lo hacen siempre, se van a donde está el módulo número 1, ¿sí? Dentro del primer módulo entonces entraba historia de la infancia, entra etapas del desarrollo, entra el niño para el psicoanálisis, que ya le voy a enviar esta tarde el resumen, entra lo que es sexualidad infantil y entra la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Luego de eso ustedes, que todavía no lo van a ver, van a encontrar lo que es validación, que en realidad es un pequeño examen, ¿sí? Mayormente los exámenes, yo me voy a ir a otro curso para mostrarles, por ejemplo, voy a ir con farmacia, porque no les voy a mostrar el examen de ustedes, obviamente. Vamos a ir a farmacia septiembre. Bien, que me manejo igual en todos los cursos de la misma manera, entonces van a ver lo mismo. Bien, van a encontrar entonces validación número 1, mayormente yo los exámenes los dejo habilitados 3 días o 2, dependiendo, mayormente son 3 días, vamos a suponer que lo habilitamos hoy al examen, va a estar habilitado 20, 21 y 22 de diciembre. Ustedes pueden entrar cualquiera de esos 3 días, ¿sí? A hacer el examen. Bien, ¿cómo ingreso a hacer un examen? O se van al icono rosa o van donde dice validación, ¿sí? Y abren el examen. El examen tiene 2 intentos para sacarse un 6. ¿Sí? Y otra cosa sumamente importante de los exámenes, que una vez que ustedes comienzan a hacer el examen, tienen 50 minutos para terminarlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo un examen? Me tengo que ir donde dice vista previa al cuestionario y ahí te vuelve a preguntar. Dice, este cuestionario tiene un tiempo límite de 50 minutos, luego de iniciar, el tiempo empezará a contar y no podrá pausarse. Debe finalizarlo antes de que ese tiempo termine. ¿Estás seguro que desea empezar ahora? Sí, estamos seguros. Entonces vamos a
colocar comenzar intento. Y ahí les van a aparecer las preguntas. ¿Sí? Ustedes tienen que ir respondiendo. Yo voy a responder, obviamente, cualquier cosa. Tienen verdadero o falso, tienen múltiple opción, ¿sí? Entonces pueden ir marcando las preguntas, ¿sí? Bien. Vamos a ir respondiendo. Yo voy a responder a libre piacere. A ver qué dice esta. Vamos a colocar alguna que sea verdadera, porque si no no me va a dar nota. Bueno, van a ir respondiendo cada una de ellas, ¿sí? Hasta llegar a la última. Bueno, esa no la respondí. Bien. La última pregunta que también les puede aparecer es esta, el emparejamiento, que sería, imagínenselo en una hoja, el unir con flechas, ¿sí? Donde ustedes acá van a tener opciones y van a tener que ir respondiendo a las opciones, ¿sí? Bien, una vez que respondieron todas las preguntas, tienen que colocar terminar intentos, ¿sí? Y ahí les va a aparecer, porque todavía no se envió el examen, las preguntas que están guardadas y las preguntas, por ejemplo, que están sin responder, ¿sí? Si les sobra tiempo, ustedes pueden volver al intento y responder esa pregunta, y si no, tienen que colocar enviar todo y terminar, ahí les vuelve a preguntar y se envía el examen. Y directamente ustedes van a tener la nota. En este caso yo aprobé porque saqué arriba de 6. ¿Sí? Si acá dice 59% no está aprobado. Para aprobar tiene que ser un 60% o más. ¿Sí? ¿Se entendió? O Tamara, te pregunto a vos, ¿tenés alguna pregunta? Soy la única que estás, perdón, Tamara. ¿Cómo se hace un examen? Es muy simple. Vamos a suponer que yo no aprobé. ¿Sí? Sí. Tengo otro intento para hacerlo. Que no hace falta que lo hagan seguidito de este intento. Lo pueden hacer a lo mejor al día siguiente si es que todavía está habilitado el examen. ¿Sí? Sí. Pero, por ejemplo, a ver, Tamara, vamos a suponer que no aprobamos en ninguno de los dos intentos. Cada examen tiene un recuperatorio también, ¿sí? Que tiene una fecha diferente al de la validación, vamos a decirlo, original. ¿Bien? Todas las fechas de los exámenes yo las mando al grupo de WhatsApp, ¿sí? Porque hay alumnos, viste, que no se pueden conectar, que ven las clases grabadas, entonces siempre yo mando validación número 1 habilitada de tal fecha, los temas que entran, y también mando la fecha del recuperatorio del examen. ¿Sí? Ahora sí, Tamara, si tenés alguna pregunta, te escucho. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ahí está. Hola, profe, ¿cómo va? Bien. No, está bien, estoy escuchando, sí. Total, después vuelvo a ver la clase No grabada es, porque empecé sí. tarde. Y hacer un examen no es nada difícil, es muy simple. Es muy simple. Bueno. Lo único que yo siempre les digo por ahí, presten atención a lo que están leyendo, porque por ahí meto algunas trampitas en el medio Sí. y una pequeña palabrita cambió toda la oración. Así que presten atención a eso. En eso sí, por ahí son media tramposa. Así que después, para que no digan que no quedó grabada, la profe no dijo que era tramposa en esos sentidos. Así que por las dudas yo ya lo dije, que sí, por ahí te cambio un sí por un no y bueno. Bien, Vamos bien. a ver. Bien, Tamara. Muchas gracias, Tamara, por estar.
Ahora sí, después acuérdense que también les voy a mandar la entrevista, sí, es como una encuesta, quien tenga más votos o se toma antes de que comience las vacaciones o se toma después de las vacaciones el examen, así cuando arranquemos nuevamente o nos volvamos a encontrar en febrero, pues nosotros nos volvemos a ver recién en febrero, el 5 de febrero. Ya para yo creo que para el 5 de febrero, si yo recién ahí le tomo el examen del módulo 1, ya no se acuerdan de nada. Entonces, el 5 de febrero nosotros vamos a arrancar ya con el módulo número 2, que yo se los voy a habilitar en el campus virtual para que ya lo tengan, ¿sí? El módulo 2 no es muy largo porque hablamos de lo que es el acompañamiento terapéutico, de las funciones y demás. No es un módulo largo, que mayormente en 2 clases lo terminamos, por eso quiero que ustedes ya lo tengan. Y lo otro que a mí me queda por decir es felices vacaciones y, por otro lado, felices fiestas. También disfruten mucho de las fiestas en familia, con sus seres queridos. Algo que también siempre le digo a los chicos, a mis alumnos, en las fiestas no se sacan los trapitos al sol, después para eso hay tiempo, así que disfruten, ¿sí? Den mucho amor y disfruten también de las vacaciones y cualquier cosa. Mi teléfono está siempre abierto, por ahí si tienen alguna pregunta, por más que estemos de vacaciones, no se dejen estar porque después nos olvidamos, no preguntamos, así que me escriben y yo cuando tengo un momentito les respondo. ¿Sí? Bueno, sí, bien. Sí. Tamara, entonces, felices vacaciones. Te espero al regreso. Gracias, igualmente. Al regreso y pasarla muy lindo en estas fiestas. Un beso Bueno, enorme. Chao, chao. Gracias. Chao. Un beso. Un besito.